¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Gracias por la puntualidad. Vamos a estar esperando unos 5 minutitos más o menos, así se terminan de conectar todas las personas inscriptas y estamos arrancando.
Ahí estamos. Vamos a comenzar. Buen día a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros en este ciclo de charlas de M&A Ayuda. Hoy con invitados especiales. Vamos a hablar de los costos invisibles en las organizaciones. Vamos a estar con la doctora María Sobiet, especialista en resolución de conflictos, ampliamente conocida por las personas que se conectan a estas charlas por ser parte del estudio. Y vamos a contar con la ayuda también de la doctora Lucrecia Capdevila, que es abogada especializada en liderazgo y transformación, impulso procesos de mejora de organizaciones, equipo y diseño de gestión y proyectos. Hoy va a ser una media ayuda distinto. Nosotros generalmente cerramos cámaras, cerramos micrófono. Hoy queremos todo lo contrario. Queremos que abran las cámaras, queremos que participen, que abran los micrófonos. Va a ser una charla dinámica con Lucrecia y con María. Así que, no quiero perder más tiempo haciendo una introducción, les voy a ceder la palabra directamente a Lucrecia y a María para que nos puedan hablar de este tema. Bueno, muchas gracias, Federico. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Sí, les voy a pedir nuevamente a los que pueden, se animan, sería buenísimo que prendan la cámara. No solamente porque me parece que es mucho mejor poder ver las reacciones en función que vamos avanzando en la presentación, sino también creo que a ustedes también los va a mantener un poco más en vilo y siempre se hace más enriquecedor. Así que gracias a los que se animan y a los que están ahí con la cámara prendida. Bueno, dicho esto, bueno, ya Fede me presentó, les cuento un poco cómo terminamos acá, ¿no? En esta charla. Cuando con Mary veníamos trabajando hace meses, la verdad que Mary María, yo le digo Mary, veníamos laburando, fue como natural que se dé el tema de esto que nosotros le llamamos el costo invisible de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestros distintos perfiles profesionales hicieron que se complementara una mirada y una perspectiva sobre distintas problemáticas que veíamos que iban surgiendo en las distintas organizaciones y que el abordaje que cada una le daba como una mirada como enriquecedora y distinta, ¿no? a un mismo tema. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy difícil hoy hablar del costo invisible de las organizaciones, sobre todo en aquellas organizaciones que ya son muchas, o la mayoría diría, que tienen procesos como certificaciones, tienen incorporado un espacio de mejora continua, auditorías internas o externas. Digamos, hoy hay una variedad de alternativas y herramientas que hacen que haya una permanente, hay un permanente visualización, ¿no? De qué pasa, qué no pasa y qué se mide. Mismo hay una cantidad enorme de métricas que me van diciendo, che, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy? Y tal. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿de qué me habla cuando habla de costos invisibles? Siendo que hoy la medición es parte como un eje central de todo lo que hago y todo lo que hace cada uno en mi empresa, ¿no? Cualquier cosa me dicen si se escucha bien bajo, porque no tengo noción, ¿no? Cualquier cosa me lo van avisando. Se escucha bien. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros convivimos con fallas o desvíos que ya están como incorporados a la organización por distintos motivos. Entonces, nosotros podemos hablar de desvíos o fallas o ausencia de indicadores o indicadores que no ponderan lo que nosotros necesitamos ponderar o porque están inmersos en la cultura de la organización o porque hay algún proceso que no tengo detectado ese desvío particular en cualquiera de las líneas de ejecución o de acción que tengo, si fuese algo operativo o si fuese algo de un servicio. Y aquello que nosotros hablamos de no ponderados. Los no ponderados, los no detectados, que no tienen que ver ni con la cultura ni con los procesos. ¿Con qué tienen que ver para nosotros esos desvíos y esas fallas? Tienen que ver con la cadena de valor. La integración de la cadena de valor en las organizaciones es de las cuestiones más difíciles de medir. Y ustedes me dirán, bueno, dame un ejemplo gráfico. ¿A qué me refiero con una cadena de valor? Una cadena de valor o la integración de una cadena de valor tiene que ver con algo tan simple, por ejemplo, para hablar de las personas que están en la organización, del proceso de toma de decisiones. Hay muchísimas falencias en el proceso de toma de decisiones en un montón de organizaciones. Eso está tan arraigado en la organización que ni siquiera es parte del debate o la discusión en la organización. Eso por mencionar algo interno. Y después por mencionar algo externo, vamos a hablar, y ya me voy a meter de, si querés Fede, pasa a dónde estamos, a la coyuntura, que tiene que ver con todo lo que yo no hago y delego en otro que haga, que tiene que ver, por ejemplo, con los servicios tercerizados.
Hoy la mayoría de las empresas no puede por sí mismo generar todo el servicio que necesita para mantenerse, para estar vigente, desde el community manager que contrato hasta un servicio tercerizado en una dimensión que me impacta muchísimo, por ejemplo, como la seguridad o algún tipo de, no sé, traslado o logística. Ese tipo de servicios que incorporamos a nuestra cadena de valor, en general, nos pasa que por la vorágine en que los vamos incorporando, no hay una trazabilidad tal como todo lo otro que venimos nosotros ya midiendo en términos de proceso. O porque damos por sentado que no es un proceso que nos compete a nosotros, entonces no nos involucramos en esa gestión, o porque simplemente el acuerdo al que llegamos es que yo no toco esta parte porque esta parte yo ya la delegué en otra persona, y ahí, en esa brecha que yo no estoy viendo, pasan un montón de cosas que sí tienen que ver y conviven con mi organización permanentemente. Porque el community manager, por decir algo que está muy en boga, por decirlo, y tampoco es que tenga tanto impacto, pero es gráfico, a eso voy con el extremo, habla con todos mis representantes, habla con todos mis gestores, con todas mis líneas de mando, digamos, y eso genera irrupciones o distintos tipos de reacciones que por ahí yo no estoy detectando qué ocurre o qué pasa, qué se está comunicando, cómo se está comunicando. Entonces, eso es parte de lo que nosotros vemos como lo no ponderado, lo no medido, lo no visto, y que es parte de mi cadena de valor. ¿Por qué pasa también? No tiene que ver solamente con lo que yo necesito como incorporar, sino pasa porque el contexto me está dando un montón de elementos que están pasando que ni siquiera yo los estoy pidiendo. La incorporación de la inteligencia artificial es algo que está pasando, nadie lo pidió, pero está pasando y se está incorporando en cada uno de los procesos que tengo. El tema de, por supuesto, de la economía local, de mercado, de la competitividad. Hay un montón de presiones de factores, tanto internos como externos. Hoy el cliente nos pide otro tipo de elementos que nosotros no sabemos si están en línea con lo que es el producto que nosotros diseñamos de un principio, la readecuación permanente de eso. Hay una convivencia del pasado, por decirlo de alguna manera, y del futuro que hace que estos engranajes se pierdan un montón de cosas en el medio, ¿no? En todo lo que va pasando. A eso queremos ir con la cadena de valor. Entonces, esta propuesta que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación tiene que ver con eso, con una conexión con el futuro, con lo disruptivo, con lo que me pide permanentemente tomar decisiones en movimiento, y por otro lado, con la consideración, por supuesto, obvia en un país como el nuestro, que todavía tiene un marco jurídico que nosotros ya conocemos, rígido, que pareciera que permanentemente va a cambiar, pero sin embargo nosotros hoy contamos con ese marco rígido, que además entra en colisión y tensión con un montón de decisiones que las empresas hoy están tomando para que ese marco rígido de alguna manera flexibilice a todo esto que estamos contando, que es la demanda que lo externo y lo interno me están pidiendo para que la empresa siga caminando. Entonces, un poco con este contexto, María les va a contar cómo nosotros pensamos que sería la mejor manera de abordar esta complejidad que se está dando actualmente en las organizaciones. Buen día, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, buen día, ¿cómo están? Tanto tiempo, hace tanto tiempo que no participo de estos espacios, así que estoy muy contenta. Bueno, tal como decía Lucre, acá estamos enfrente a un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como profesionales aportamos y ayudamos a vivir ese cambio? Personalmente yo, como abogada laboralista, y hace mucho, siempre cuando hablábamos del rol del abogado en las empresas, en las compañías, era, bueno, que venga el abogado a apagar el incendio, ¿no? Con un juicio en la mano, ¿sí? Cuando ya está todo dado. Lo que hizo todo este cambio en las organizaciones fue, bueno, brindemos un asesoramiento integral desde la contratación de esa persona, en su caso, ¿no? De instrumentar un contrato, si así la realidad lo requiere, en el mismo proceso de la relación laboral y en su cierre, pero siempre hoy en día dando un marco integral, ¿no? Basado en la comunicación y en la prevención, ya no cuando está el lío en la mano, sino en la prevención, que hace también a lo que Lucre es más especialista, lo que es algo que es tan importante, que es el clima laboral. Particularmente cuando hablamos de, por ejemplo,
situaciones que se dan en la vida diaria y a la que uno le piden asesoramiento. Te dicen, bueno, ¿cuántos días le corresponde a una persona por día de estudio? Tenía un local gastronómico al que asesoro y me dice, hay una persona que estudia sommelier, pero si es tecnicatura, le puedo dar día de estudio, si no, no. Bueno, miremos integralmente, ¿no? Si esa persona favorece al negocio, por más que no sea tecnicatura, no abocarnos tanto a la letra rígida, sino que mirarlo en contexto, tanto durante la relación laboral como en el cierre. Si hay acá varios de los que trabajan conmigo, saben que nosotros hacemos muchos acuerdos de desvinculación en los que participamos a veces en la negociación previa de esas condiciones de cierre y a veces ya cuando está todo dado. Eh, Sepan que hoy en día con todo este cambio de paradigma no es firma acá que te vamos a pagar tanto. No, tiene un trasfondo mucho mayor, una comunicación mucho mayor y no es solamente lo que se evalúa algo económico cuando se llega a un acuerdo laboral, fuera de las condiciones particulares, va mucho más allá de eso, ¿no? Justamente por el rol del abogado en la comunicación y en la integración en todos los aspectos de la empresa. Fede, si querés, seguimos con cómo lo hacemos. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Ahí va. Bueno, como les decía, como profesionales del derecho y en el acompañamiento de las instituciones, empresas que asesoramos, cómo trazamos este cambio, ¿no? Entonces, acá lo importante de tener en cuenta es principalmente la cultura de la actividad. ¿Por qué? Porque uno para un asesoramiento tiene que ver como los usos y costumbres que se decían cuando estudiábamos, el tema de cómo depende una actividad, ¿sí? En su día a día para marcar esos lineamientos de comunicación, de disciplina. Eh, Como verán, no es lo mismo si uno tiene que ver un manual de disciplina, que después lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de las herramientas. eh, un manual de disciplina para una persona que trabaja en una industria, ¿sí? No va a ser el mismo que para una empresa de software. Eh, Cuando hablamos de producción rotativa, por ejemplo, o en serie, si hablamos de disciplina, podemos hablar de puntualidad, y en el caso de una industria es algo totalmente esencial, ¿sí? Si hablamos de producción rotativa. En cambio, por ahí en una empresa que hace consultoría, no es tan esencial. Entonces, la sanción a esa falta, dependiendo de la actividad, también va a ser diferente, ¿no? Y ahí también está nuestra mirada, ¿no? Nuestra mirada integral de decir, bueno, dependemos de la actividad para poder brindar un asesoramiento íntegro, ¿sí? Otro tema que necesitamos saber es, además de la cultura de la empresa, aportar siempre al clima laboral y a la relación y a la comunicación y ahí ya vamos con lo siguiente, que mi colega lo tiene mucho más claro, el tema de la gestión de talentos y los desafíos que tiene cada empresa hoy en día. Así que le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Mary. Si querés, Fede, pasamos. Bueno, ahora sí es momento de que todos me presten atención y les voy a hacer una pregunta a ustedes para que 3 o 4 de los que están acá me contesten en función de lo que pueden visualizar internamente en las organizaciones en las que están. ¿Cuáles son los 3 principales desafíos que enfrenta tu empresa hoy? ¿Cuáles creen que son? ¿Por qué les pregunto cuáles creen que son? Porque por un lado tenemos el consenso de los desafíos que institucionalmente se trazó la organización y después ustedes, desde su lugar, tendrán por supuesto la percepción e interpretación, en la medida de lo que les toca hacer, cuáles creen que deberían ser los 3 desafíos. Pueden coincidir o pueden no coincidir. Y si además de eso pueden decirme que hay cuestiones que creen que son ocultas, que tampoco están interpretadas como tal, además de esta interpretación, buenísimo, porque suma muchísimo más a la charla.
Así que los escucho. A ver quién se anima. Acá me dice Lucas, retención por salario. A ver que se me cierra el chat, se me abre y se me cierra. Pueden abrir micrófono también, ¿eh? Y para explicar mejor, quizá, Lucas. ¿Se escucha? Ahí, Sí, sí. Lucas, lo que dice es retención del salario, competitividad por beneficios. Algunos rozan lo legal. Eso es lo que puso en el chat. Imposible ahora. No te da problema, Imposible. Lucas. ¿Quién más? ¿Qué tal? Buen día. La integración de los equipos de trabajo intergeneracionales, unido también al tema de retención de talento, ¿no? Perfecto. La flexibilidad laboral es otro tema, ¿no? El trabajo a distancia, trabajo en oficina, horarios, cumplimientos por objetivos. Gracias, Muchas Sergio. gracias. No te veo el nombre, pero muchas gracias. Sergio. Sergio. A ver, ¿alguien más que se anime? Yo sumo uno, Flor, mi nombre. Y yo creo que hoy la empresa, un poco de su objetivo del área de gestión de talento y también su objetivo de la empresa es mantener al personal motivado con un contexto tan cambiante. Gracias, Florencia. Bueno, si no hay nadie más que quiera decir algo, continúo. ¿Estamos ok? Bueno, seguimos entonces. Bueno, a ver, los desafíos que las empresas, o muchas de las empresas que se determinaron o consensuaron en el primer semestre del 2025, tiene que ver con lo que comentó Florencia, Sergio. Hay algo de las prioridades de las organizaciones, sobre todo las de alcance global, que por supuesto coinciden en que la dificultad tiene que ver con la problemática de la gestión de las personas, digamos, por ponerle un nombre. A mí hablar de gestión de las personas y tal, siempre es como difícil abordar de cuando hablamos porque somos todas personas distintas y la realidad es que nadie como que toma decisiones por nosotros, pero bueno, al final del día tiene ese nombre. Entonces, hay 3 desafíos que de alguna manera preestablecieron más de 33 compañías a lo largo de todo el mundo, más de 2.000 CEOs lo dijeron. Argentina no estaba incorporado en este análisis, pero sí está incorporado Brasil, Chile. ¿Y de qué hablaron, digamos? Por un lado, que lo mencionaron como de costado, pero tiene que ver con, de alguna manera, cómo nosotros nos ocupamos de que las cadenas de procesos, el talento, pueda ser reemplazable fácilmente. Que a esto le llaman como el supply chain, digamos, cómo intercambio un rol sin que me afecte en la operación. Hoy para esa toma de decisiones hay escenarios que tienen que ver con contrataciones más flexibles, con registro de personas que ya hemos entrevistado en algún momento para tener de backup. Hoy hay modelos, por supuesto, de reclutamiento con mucha mayor facilidad de filtro, por decirlo de alguna manera, que con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Entonces, toda esta proactividad que tiene que ver en que me estoy ocupando de tener un reemplazo en cada uno de los espacios que yo creo que tienen un foco estratégico tal, esa es una de las principales preocupaciones que tienen las empresas más grandes. Yo creo que hoy todas las empresas tienen eso, yo creo no, estoy seguro y estamos seguros, y la experiencia de ustedes también lo dice, básicamente por esto que comentamos. El nivel de rotación es muy amplio, la tendencia híbrido o presencial es algo que está poniendo muy en boga, el tema de la decisión, de las salidas, las renuncias, las ausencias, y eso que hace que la agilidad de lo que está pasando a mí me lleve a tomar decisiones permanentemente, y no sé si tengo la celeridad o la velocidad para ir acompañando semejante salida. Con la dificultad además de que las distintas generaciones respecto a este tema tienen distintas expectativas, distintas miradas y todo un poco lo que comentaba Sergio. Entonces, por un lado tengo el cómo hago el recambio o cómo tengo mi backup en las franjas más
más sensibles de mi operación o de mi estrategia, digamos. Por otro lado, tiene que ver el tema del reclutamiento y la retención de talentos. O sea, vean que el 1 y el 2, que son de las dos primeras prioridades que ya están detectadas como tal, están íntimamente relacionadas. ¿Cómo recluto el talento? Ahora vuelvo con lo que decía, hay un montón de alternativas de cómo yo puedo salir a buscar las personas que necesito, pero esa búsqueda es muy difícil que se alinee completamente a lo que yo necesito por qué tipo de organización soy, qué tipo de cultura tengo o hacia dónde quiero ir. En general pasa eso, o sea, la falta de macheo en lo que nosotros advertimos en distintos análisis que hicimos tiene que ver con la expectativa que tenía o la persona que llegó a la empresa o la empresa para con la persona. Y eso hace que también la rotación sea mucho más rápida y no tiene que ver con la calidad de la persona, con la preparación de la persona ni la capacitación, porque el CV macheaba perfectamente con lo que decía. Ahora bien, en 2 minutos eso se detecta que no, y en esos 2 minutos también levanto la mano y digo, ¿qué tiempo le damos a los nuevos talentos a incorporarse? ¿Y a qué llamamos nuevo talento, no? ¿Qué es nuevo talento? Porque hoy las capacitaciones y el nivel de competencia que se demanda no son los mismos que hace 10 años, digamos, y ahí lo que me ocurre internamente es la comparativa de quien cree que tiene todas las certificaciones para estar en un determinado espacio, las decisiones que tomo para ocupar ese nuevo espacio, que quizás tienen que ver con una decisión más disruptiva o innovadora, porque yo necesito otro tipo de toma de decisión. Bueno, todas estas cosas son las que colisionan permanentemente, ¿no? O sea, lo que necesito con la tendencia, con lo que realmente soy. O sea, eso sería como si yo lo tuviese que diagramar en una línea. Y por último, la cadena de valor. La cadena de valor vista como ventaja comparativa, como la competitividad, cómo me inserto en el mercado. De la mejor forma que me voy a insertar en el mercado es, por supuesto, alineando todo lo que tiene que ver con la optimización del recurso, del costo y además generando un valor para el mercado que no colisione digamos, con otro producto. Y acá es donde entra lo que hablábamos al principio, la integración, ¿no? Cómo hay empresas que están trabajando de manera relacional, contractual, cada vez en alianzas mucho más grandes. Y esas alianzas, cualquiera de los que está acá sabe, o sea, vívanlo con un ejemplo claro como una fusión. Que alguien me diga que una fusión es fácil o una sesión de personal. No, es de los temas más complejos para ligar. El tiempo que te lleva, la energía, cómo hago, cómo sigo. No sabes ni cómo empieza ni cómo termina muchas veces, ¿no? Todas estas cuestiones son las que permanentemente entran en conflicto a la hora de tomar decisiones que tienen que ver de vuelta, y vuelvo a lo que decía antes, al futuro, con lo que tengo, a dónde quiero estar y cuál va a ser como el modelo empresarial que estoy dispuesto a llevar a cabo en todo este camino, que de ninguna manera va a ser el mismo modelo que empecé hace no sé cuántos años. Y esto no quita a que si estoy empezando ahora, no aplica, porque en todas las decisiones de contratación que tengo que tomar hoy, ya sea una startup, una pyme, también me estoy encontrando con las mismas dificultades. Tomar estas decisiones, sobre todo en este país y en el contexto en el que estamos, es de lo más complejo. Entonces, el riesgo, qué riesgo medido o no medido, consciente o inconsciente, o hasta dónde estoy dispuesto a llegar, es un dilema que permanentemente enfrentamos, ¿no? Entonces, ahí le doy la palabra a mi colega. ¿Me escuchan? Lucre, ¿estás ahí? Sí, escuchamos, ¿eh? Ah, Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente entonces. perdón, querías que siga yo. Sigo yo. Bueno, ¿cuáles son entonces las estrategias que nosotros creemos que pueden abordar estas distintas problemáticas? Primero, un relevo y visualizo de los costos invisibles, llamados costos invisibles a estos imponderables o no ponderables que dentro de la organización de alguna manera no logro advertir, que por supuesto que no logro advertir, no porque no sea capaz, no porque no tengo los recursos, no, muchas veces pasa por el sesgo propio de lo que está pasando en la actividad y a esto que decimos, y en la cantidad de cosas que están pasando en simultáneo. Dos, una propuesta de una arquitectura que exponga esos costos. Arquitectura nos referimos como a una reorganización de toda la estructura
Por eso hablamos también, o como un ejemplo claro de, bueno, cómo es el proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones acompaña a la celeridad que yo necesito para todo lo que está pasando. Bueno, eso es un ejemplo muy claro y gráfico, porque en la toma de decisiones tenemos como las 3 cadenas principales, digamos, o jerarquías, la base operativa, el mando medio y el alto mando, digamos. En estos 3 lugares pasan cosas completamente distintas. Cualquiera que haya tenido mucha gente a cargo o con operación lo puede decir o contar, digamos. Y en último lugar, trabajamos sobre la gestión de esos costos, que la gestión de esos costos tiene que ver con todos los recursos y herramientas y acompañamiento que se van a delinear en función de todo lo que fue relevado al principio, esta arquitectura nueva, de manera tal que una vez que la arquitectura nueva ya pueda exponer eso, las decisiones fluyan y se puedan tomar de manera continua. Entonces es un trabajo de entrar y salir para que eso quede perfectamente expuesto en cada una de las organizaciones. Y cuando hablamos de expuesto, quiero hablar de esto porque no me parece menor, no me refiero a desvíos o por corrupción o que pueden pasar, digamos, pero para eso hay un montón de recursos que probablemente internamente tienen. Pero sí puede pasar que, por ejemplo, no haya denuncias puntuales por determinadas cuestiones en algún tipo de proceso que venga con algún tipo de suciedad, vamos a decirlo de alguna manera, que no se pueda advertir. Depende, por supuesto, todo de la antigüedad de la empresa, depende también de qué nivel de abordaje le ha dado la empresa al proceso de mejora, a la gestión de talentos, a la capacitación respecto a un montón de cuestiones, a los procesos que existan o no existan, que ahora un poco María les va a contar. Nosotros proponemos el abordaje de las distintas dimensiones, pero particularmente que yo les contaba. Ahora sí, Mary, perdóname. No, por favor. Bueno, y ya como para ir cerrando, ¿no? Hablando de este tipo de asesoramiento integral que mira tantas cosas hoy en día, eh, siempre es bueno saber, es conveniente para una compañía contar con esas herramientas y detallar para todo lo que es recurso humano y disciplina, todo en un manual de comportamiento, ¿sí? Porque eso después nos traza el camino y nos lo hace más fácil. Tener política interna de la empresa, yendo al día a día que me toca trabajar a mí, en cuestiones como por ejemplo las sanciones, ¿no? Muchas veces las sanciones son verbales y siempre se recomienda, bueno, sancionemos, hagámoslo por escrito para trazar un camino prolijo. Y en el caso, justamente por eso hablamos de prevención, ¿no? Si nosotros tenemos un manual de sanciones prolijos de comportamiento, ya tenemos el camino trazado por sí o por no en el caso de una defensa de nuestra compañía, ¿no? Entonces siempre es importante contar con manuales de comportamiento, con el tema de sanciones. Algo que vemos todos los días en las empresas es cómo son las comunicaciones de las ausencias, las licencias por enfermedad. No está pactado muchas veces, entonces no, mirá, yo te mandé un certificado por WhatsApp. Siempre está bueno tener delineado todas esas partes. ¿A quién debo enviárselas? ¿No? Con una razonabilidad. Si una persona está totalmente en terapia intensiva, imagínate que no se va a poder acercar esa persona a la compañía con un certificado original, siempre dentro de un marco de razonabilidad. Pero siempre es bueno tener delineado todos esos aspectos para evitar conflicto y en el caso de que los haga, que haya un conflicto, ¿sí? Tener todas las herramientas para ejercer mi defensa como compañía, si hice las cosas bien, ¿no? Eh, en estos temas también, y se da todos los días, errores en la configuración de lo que se llama el abandono del trabajo, ¿no? Muchas veces a mí me llegan consultas, bueno, tal persona no viene, así que creo que la intimo 2 veces y está, ¿no? Me salvo de pagar indemnizaciones porque total no vino, bueno. Sepan que el criterio judicial en estos casos es muy restrictivo. Para configurar abandono de trabajo tiene que estar la voluntad del empleado de no reintegrarse al trabajo. Si yo intimo a una persona y esa persona me contesta y me dice,
tengo tal patología, no puedo ir por algo. Eso ya ahí no hay voluntad de no trabajar más. Entonces, hay muchos fallos de eso. También muchos fallos que nos hablan de la buena fe de la empresa, que a veces en su acelere dice, bueno, le mando 2 intimaciones y listo, y por ahí ni siquiera las recibió el empleado. Entonces eso siempre genera algún tipo de conflicto. Y ya hablando más y como para cerrar en este tipo de cosas, también pasa que es interesante cuando vemos cómo asesorar de manera integral y una auditoría de los riesgos y de las bajadas de línea de cada empresa, en el sentido de, por ejemplo, nosotros tenemos personas que son despedidas en el periodo de prueba y muchas veces no se les paga el preaviso, ¿no? Que se tiene que pagar si no se realizó. Y bueno, y tenemos entonces seclos por eso y después juicios por eso y después intereses por eso, que hoy en día son muy considerables y no hay un interés uniforme. Eh, Tenemos honorarios por eso. Entonces, eh, agarrar el tema de raíz y decir, a ver, esto es un problema que va a salir casi de oficio, ¿no? Eh, Salgamos a arreglarlo. Está bien, no lo pudimos arreglar antes, no lo pagamos a los 4 días que la persona se desvinculó. Bueno, salgamos a arreglarlo lo antes posible porque esto puede tener un costo aún mucho mayor. Entonces, bueno, en eso también está nuestro trabajo, ¿no? En todo lo que es el asesoramiento integral y el de la prevención. Doctora, no sé si quiere que cerremos las dos, una, No, así no, pasamos a no, las preguntas. perfecto. No, lo último que quisiera aclarar, porque volví a releer los comentarios que estaban, bueno, para generarles, o para tratar de transmitirles un poco de optimismo, y porque yo creo que también hoy estamos caminando en los procesos, ¿no? Hay algo de lo incierto, de lo que está pasando y de la coyuntura que no ayuda a pensar, a planificar o a tomar un rumbo claro. Y por eso también hay algo como de repensar el liderazgo como factor clave, ¿no? De rentabilidad y de sostenibilidad de las organizaciones. Y por eso es tan importante poner el foco en la retención de aquellos que vemos que sí están dispuestos a tener un rol preponderante, ¿no? Porque mucho de lo que pasa, y termino con este ejemplo también de indicador de que lo difuso por quizás de los roles hace que muchas de las personas que tomen la decisión de entrar o salir de lugares tenga que ver con eso. Hay una cuestión de que nosotros tenemos incorporado de que, no sé, determinadas tareas y mucha gente termina arrogándose funciones y está como en esta capacidad de lectura que debemos empezar a desarrollar, en qué tipo de tareas está desarrollando la persona, hasta dónde llega el alcance de lo que hace, de lo que no hace, porque hay muchos talentos que se pierden en esta dinámica. Entiendo que las nuevas generaciones tienen una dificultad pareciera adicional, pero yo creo que la dificultad adicional tiene que ver con un propósito nuevo en función de lo que realmente quieren hacer y una conexión distinta que nosotros, los de mi generación, no tengo drama en decirlo, 38 años, que soy una generación intermedia, que creo que quedé como en un sanguchito de miga de alguna manera, cargamos un poco de lo de la generación que nos sigue, del hacer como responsabilidad por la responsabilidad misma, y esta nueva generación que nos viene a traer cosas nuevas, que por ser nuevas también nosotros estamos como por ahí medios desorientados en cómo abordarlos. Sin perjuicio de eso, hay un montón de herramientas, de recursos, y nosotros contamos con ello, para poder hablar en profundidad sobre esto y que esto sea una oportunidad y no un detractor, como muchas veces hoy se está sintiendo, ¿no? El problema. Así que nada, sin más, si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto que los escuchamos. Ahí está. Pueden tanto habilitar el micrófono y hablar o como ponerlas en el chat. Aparentemente ahí por lo que estaban poniendo tanto Lucas, Sergio como Marisa, es lo que decía Sergio, ¿no? El choque cultural que existe actualmente es algo que genera bastantes roces y es un desafío bastante importante. Sí, sí, también lo dice claro, Marisa. Sí, es totalmente así. Y eso es lo que trae aparejado este cambio y esta transformación, ¿no? Y nuestro
acompañamiento como profesionales en eso. Bueno, Alguien. simplemente agradecerles de vuelta, agradecer el espacio de MIA, Fede, María, y bueno, cuando lo legal, lo humano y lo estratégico se integran, la organización evoluciona. Ese es un poco nuestro lema. Así que muchísimas gracias a todos por estar y cualquier cosa nos pueden contactar. Muchísimas gracias, doctora. La verdad fue muy lindo compartir este espacio y bueno, y estamos a disposición. Ahí en el chat, como siempre, pusimos el blog de noticias del estudio, donde ponemos novedades principalmente relacionadas con derecho laboral, el canal de YouTube, donde cargamos nuestras charlas, esto también va a estar cargada ahí. Y por último, nuestro recientemente inaugurado canal de Instagram, canal no sé cómo se dice, algo de Instagram, donde van a poder seguir al estudio y ver novedades de cosas que publicamos. Así que bueno, como decía tanto Mira como María, muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima vez. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chao, gracias.